Buenos días, jóvenes, a los que no había podido saludar. Vamos a iniciar con la lección de esta semana. Nos toca la lección número 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué se llama impulso mecánico? Antes de iniciar, les recuerdo que los que todavía no han enviado tarea, el día de hoy es el último día, ¿verdad? Si alguien todavía no ha enviado su tarea, por favor, hoy hasta las 6, ¿verdad? Por favor. Por eso Eddie con la cámara, Javier, Héctor. Bueno, vamos a iniciar entonces con el impulso mecánico. Entonces recordemos que estos temas pues todos van ligados o van relacionados, ¿verdad? A lo que estamos viendo que es la ley de Newton, la fuerza, el movimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar recordando que Newton estableció que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento del dicho cuerpo. Es decir, que entre más tiempo se aplique una fuerza, más movimiento vamos a obtener, ¿verdad? Es decir, que no es lo mismo que nosotros levantemos o movamos un mueble por 3 minutos que lo hagamos por 1 minuto. Obviamente, entre más tiempo yo le aplique esa fuerza, más se va a mover, más movimiento voy a obtener, ¿verdad? Entonces, a eso o a ese producto se le conoce como impulso mecánico. A la multiplicación entre la fuerza y el tiempo, ¿sí? Entonces, recordemos que la fuerza, ¿en qué unidad de medida se expresa la fuerza? Kilogramos. Newtons. Kilogramos por Newtons, metro profe. cuadrado. No. Fuerza neta, o no sé. Masa por velocidad, diciendo fórmulas al azar. ¿Profe? ¿Y el profe? El profe se quedó de FK. El profe no se lo trabó tal vez. Apachó al TF4. No lo agarró. Porque si lo hubiera apachado ya se hubiera destruido, ya se hubiera salido de la sala. Bueno, hubo alguien que dijo la respuesta correcta, que son newtons, ¿verdad? La fuerza se expresa en newtons, ¿de acuerdo? Y como está multiplicada por el tiempo, recuerden que en el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos. Entonces, en el sistema internacional el impulso se expresa como newtons por segundo. Entonces, si yo quisiera saber el impulso de un objeto, o qué tanto se impulsó mecánicamente, tengo que conocer la fuerza que se le aplicó y también tengo que conocer el tiempo que se le aplicó esa fuerza. Puede ser 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, etc. ¿Verdad? Siempre expresado en segundos. Bueno. ¿Dudas entonces? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Vamos a ver entonces un principio que se llama conservación de la cantidad de movimiento. Así como existe el principio de conservación de la energía, también existe el principio de conservación de movimiento. Primero vamos a ver ciertas características de esto. Le damos la primera a Julio, por favor. En un sistema formado por dos cuerpos que solo experimentan las fuerzas que actúan sobre cada uno como resultado de unas acciones mutuas entre ellos, se dice que los dos cuerpos conforman un sistema aislado. Muy bien. Entonces vemos que, gracias Julio, que cuando dos cuerpos actúan con una fuerza mutua, se le va a conocer como un sistema aislado, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando interactúan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros interactuamos todo momento aplicando fuerzas,
levantando objetos, incluso cuando nos vestimos, etcétera, ¿verdad? Número 2. Veamos. Leamos la Gabriela, por favor. Un sistema es aislado cuando la fuerza neta procede del exterior, llamado fuerza externa es cero. Muy bien. Entonces, es aislado también cuando se ve afectado por una fuerza exterior. ¿Sí? Es decir, una fuerza que nada que ver con... Solo permítame. F por el profe. Bueno, veamos número 3. Ya estará por acá. Emily, por favor. De acuerdo con el principio de acción y reacción, la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es de igual valor y de sentido contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Bueno, entonces quiere decir que va a ir en sentido contrario. ¿Verdad? Sí. Que momento de interactuar, cada uno va a tener fuerzas sentidas. Profe, se le escucha raro. No se escucha bien. Ya no escucho nada, güey. Ah, no. Se nos escucha algo raro. Ya nos escuchan, mejor dicho. Profe, ya no se escucha. ¿Ya Profe, como escucha? que ya le... ¿Me escuchan? Sí, ya, Ahí profe. va, ahí Se le va, escucha ahí algo va. raro. Ahora sí ya. Ahí se lo escucha bien. Sí. Y otra vez se le fue, creo yo. Ah, no, está silenciado. Quítate la gorra. Se fue el profe. Ajá. Sí, se fue el profe. Bueno, ya regresé. Ahora sí Ya ya. vino. Bueno, ya vine. Bueno, entonces dice que de acuerdo al principio de conservación del movimiento va a estar en sentido contrario. La última característica, por favor, de Aarón. Teniendo en cuenta que la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Bueno, debemos de tomar en cuenta que la fuerza es igual a la variación de cantidad de movimiento. Es decir, que va a depender directamente de la fuerza que tanto se mueva o no un objeto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver directamente qué es el principio de movimiento. Entonces vimos que va ligado directamente a la tercera ley de Newton. ¿Qué nombre recibía la tercera ley de Newton, Raúl? ¿Cómo se llamaba la tercera ley de Newton? Acción-reacción. Ley de acción y reacción. ¿Por qué se le llama así, Emily? No sé, profe.
A ver, ¿quién sabe por qué se le llama acción y reacción? Por la acción que se hace y la reacción que tiene el objeto. Por el nombre mismo. Sí. Recuerden que cuando un O sea, objeto aplica una fuerza sobre otro, ese también va a tener una reacción, es decir, una respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando uno intenta levantar algo, aplica una acción, que es levantarlo. ¿Cuál es la reacción? El peso del objeto. Recuerden que el peso está atraído hacia abajo, ¿verdad? Entonces, uno aplica una fuerza y recibe una respuesta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué está ligado a esto? Dice, en este principio también es válido para un sistema aislado que contenga dos o más partículas, pues las fuerzas son aditivas, es decir, que se pueden sumar. Entonces, podemos decir que la cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema de partículas se define como la suma de cantidades de movimiento de cada una de las partículas que la forman. Entonces, el principio de conservación de movimiento quiere decir que las cantidades de movimiento de diferentes partículas se pueden sumar. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver ahora un ejemplo de este tipo de problemas. Bueno, entonces vamos a ver el impulso o la cantidad de movimiento lineal. Entonces, el impulso se calcula multiplicando la fuerza por tiempo. Ahora, la cantidad de movimiento lineal lo vamos a calcular multiplicando la masa por la velocidad. ¿Sí? Eso vamos a, entre más masa, más velocidad, más movimiento. Y entre más velocidad, también vamos a tener más movimiento, ¿verdad? Bueno, le damos el ejemplo entonces, por favor, Jennifer. Después de una explosión interna, un objeto de masa de 4.0 kilogramos inicialmente en reposo se divide en dos fragmentos, uno de los cuales de masa 2.5 kilogramos sale proyectado hacia la derecha con velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, saber qué es. Determinar la velocidad del otro fragmento después de la explosión. Muy bien, gracias Jennifer Cruz. Bueno, entonces vamos a ver que originalmente había una partícula o un objeto, ¿verdad? Entonces esa partícula explotó y se dividió en dos más pequeños. Originalmente medía 4.0 kilogramos. Se dividió en dos. Uno de ellos, su masa es de 2.5 kilogramos. ¿Sí? Y salió expulsado hacia la derecha. Es decir, hacia acá, con una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Sí? La otra parte, o el otro pedazo, como lo quieran llamar ustedes, el otro fragmento, ¿qué masa tendría? 1.5. 1.5, ¿verdad? ¿Por qué 1.5? Porque juntos forman el de 4, ¿verdad? Y si uno pesa o su masa es de 2.5 kilogramos, es quiere decir que el otro es de 1.5. ¿A qué velocidad salió? ¿A qué velocidad salió? 40 metros por segundo. Ese fue el 2, el de 2.5. El de 1.5 no sabemos a qué velocidad salió, así de simple. Si no sabemos a qué velocidad salió. De hecho, eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué velocidad salió? Entonces, si uno salió hacia la derecha,
¿Hacia dónde creen que salió el otro? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? Expulsado. Y ahorita lo vamos a confirmar. Bueno, entonces, ¿qué datos tengo? Tengo una masa 1, que es de 2.5 kilogramos. Tengo una velocidad 1, que es de 40 metros por segundo. Tengo una masa 2, que es de 1.5 kilogramos. Y la velocidad 2 es la que no conozco, la que desconozco. Para eso me voy a apoyar por medio de este teorema, que vamos a sumar nuestras dos cantidades de movimiento, ¿verdad? Entonces, como dijimos, ustedes leyeron anteriormente que la suma de cantidades de movimiento siempre va a ser igual a 0. Cantidad de movimiento 1 más cantidad de movimiento 2. Entonces la primera es masa por velocidad, 2.5 kilogramos por la velocidad que es 40, más la masa 2 que es de 1.5 kilogramos por la velocidad 2 que es la que desconozco. Esto nos va a quedar igual entonces a, primero multiplico 2.5 por 40, me va a dar 100. 100 kilogramos por metro sobre segundo. Más 1.5 kilogramos por velocidad. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué debo de hacer? Despejar V. ¿Sí? Es decir, dejar sola la V. Para eso voy a quitar ese 100. ¿Cómo quito ese 100? Para pasarlo al otro lado. Restándole. Dividiéndolo. Muy bien, restando. Entonces, menos 100 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Y este 1.5? Ese sí va a ser dividiendo, ¿verdad? Dividido 1.5 kilogramos. Y eso va a ser igual a velocidad 2. ¿Qué es lo que andaba buscando? ¿Verdad? Entonces, menos 100 dividido 1.5 nos va a dar menos 66.67. Y acá vean, kilogramos se cancela con kilogramos y solo nos quedan metros por segundo. Esa es la velocidad 2, ¿verdad? Menos 66.67. ¿Por qué quedó negativo? ¿Por el menos 100? Ajá, matemáticamente por el menos 100. Pero físicamente, ¿por qué? Porque va a otro lado. Muy bien, porque va hacia el lado izquierdo, ¿verdad? El primero, recuerden que estaba la partícula completa, ¿verdad? Entonces dijimos que el de 2.5 había salido hacia la derecha, positivo. Y este salió hacia la izquierda, negativo, porque va para el otro lado, ¿verdad? Por eso les dije que íbamos a comprobar por qué era negativo. ¿Alguna duda con este problema? No, profe. Sí, usted lo que hizo con el resultado solo fue aproximar. Ajá, porque era 66, pero al final hay un 7. Entonces se aproxima. Bueno, gracias. Ajá. Ustedes y Brian no lo han visto. Ahora no se ha conectado, ¿va? Al menos no a mis clases. Bueno, vamos a ver qué es un sistema de propulsiones. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan propulsión? Salir disparado. Cohete. Impulso. Algo que se tira. Sale disparado, cohete, impulso, ¿qué más?
propulsión a chorro. Dice. Una bala. Una bala, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahorita vamos a ver qué es un sistema de propulsión. Leamos la primera definición, Byron. Un sistema de propulsión consiste en el proceso de cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo en relación con un sistema de referencia dado. Bueno, entonces consiste en cambiar el estado de movimiento o reposo. Como por ejemplo los cohetes, ¿verdad? Están en reposo, están quietos y cuando los expulsan o los mandan para el espacio, pues los empujan, cambian su estado de reposo, ¿verdad? Pasan de reposo a movimiento. Igual las balas, y sucesivamente, ¿verdad? Pero siempre hay un sistema de referencia. Veamos el siguiente, Fernanda. Este proceso puede llevarse a cabo por diversos medios, utilizando fuentes de energía diferentes. Un cuerpo puede ser acelerado por las fuentes de energía locales. Muy bien. Estas propulsiones pueden ser por diferentes fuentes o medios. Puede ser por medio de energía solar, energía hidráulica, ¿verdad? Por medio de agua, por medio del viento, etcétera. Sí, energías que tenemos ahí. O otro tipo de energías, ¿verdad? Pero le damos la última. Eddie. Es decir, la lleva junto con él, como el combustible almacenado en los tanques o fuentes externas tales como la presión de la radiación solar. Muy bien. Entonces el objeto cuando se acelera lleva con él la energía, ¿verdad? Es decir, que la conserva para poder seguir su movimiento. Por ejemplo, los vehículos o carros, su combustible es la gasolina, ¿verdad? Que llevan, si se le acaba la gasolina, se acaba el movimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere un sistema de propulsión. Bueno, ahora vamos a ver qué es una colisión o colisiones. ¿Qué creen ustedes que son las colisiones? Un choque, dos cosas una que se persona tocan. cayendo de un edificio al suelo. Choques, una persona cayendo de un edificio al chocar con el suelo. ¿Sí? Leamos acá, dice... En general se dice que una colisión es una interacción entre objetos, en la que hay transferencia de cantidad de movimiento entre los objetos involucrados. Por ello, en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento del sistema conformado por los objetos que interactúan antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. ¿Sí? Bueno, entonces hay una interacción entre dos objetos, ¿sí? Cuando chocan o se tocan, ¿verdad? Choques de carros, de bicicletas, motos, etcétera, ¿verdad? O incluso otros objetos. Incluso los animales también se chocan, ¿verdad? Cuando van corriendo en manada. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento va a ser la misma antes de chocar o antes de la colisión como después de la colisión. Por lo tanto, quiere decir que no va a cambiar. Lo que va a cambiar es quién va a tener más movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si choca un camión contra una moto, ¿quién va a empujar a quién? El camión moto al camión. Masa. El camión a la moto, ¿verdad? Obviamente, porque tiene más masa. Pero la cantidad de movimiento es el mismo. Lo que va a cambiar es quién lo recibe, ¿verdad? Obviamente la moto va a ser arrastrada hacia atrás, ¿de acuerdo? Pero la cantidad de movimiento es lo mismo. Lo único que hace es transferirla del camión a la moto, ¿verdad? Obviamente hay mucha diferencia. Bueno, entonces eso es una colisión. Veamos un problema de colisiones, pues. Vamos a hacer siempre aplicando los mismos conocimientos. Leámoslo, por favor, ¿quién no ha participado hoy? Sebastián.
Leámoslo. ¿No está Sebastián? Ahorita, profe. Sí está. Profe. ¿Y ahí quién está? Dos bloques de masas de 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente se mueven uno hacia el otro con velocidades de 1 metro. De 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Si inmediatamente después de chocar, el bloque de masa de 2 kilogramos se mueve con velocidad de 0.8 metros sobre segundo en la dirección en que se movía al principio, determina la velocidad del bloque de 1 kilogramo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos que encontrar la velocidad del bloque de 1 kilogramo después de chocar, ¿sí? Entonces acá debemos de aplicar lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces al principio es un sistema aislado, ¿verdad? Es decir, las fuerzas que interactúan entre ellos. Tenemos dos bloques, uno pequeñito que es de 1 kilogramo y se mueve a 1 metro sobre segundo, ¿sí? El otro es el bloque 2 es de 2 kilogramos y se mueve a 2 metros sobre segundo. Es decir, el doble de grande, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la cantidad de movimiento antes más la cantidad de movimiento después del choque, ¿verdad? Entonces, antes del choque, siempre igualado a 0, ¿verdad? Entonces, antes del choque tenemos 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo más 2 kilogramos por 2 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, entonces, acá sí conocemos, ¿verdad? Ambas situaciones. Entonces tenemos que 0, pues tenemos 1 metro, 1 kilogramo por metro sobre segundo más 2 por 2, 4, ¿verdad? 4 kilogramos por metro sobre segundo. Como son semejantes, pero tenemos que ver los signos, ¿verdad? ¿Hacia dónde va cada uno? ¿Hacia dónde va el bloque 1? Aquí en el dibujo. Hacia la derecha. Entonces, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Negativo? ¿Positivo? Positivo. Derecha, positivo, ¿verdad? ¿Y el grande hacia dónde va? Es negativo porque va a la izquierda. Muy negativo. Entonces, son signos diferentes. Se restan. Menos 3 metros sobre segundo. Kilogramos, ¿verdad? Eso es antes del choque, cuando todavía no se chocaba, ¿sí? Menos 3 metros sobre segundo. Lo vamos a anotar acá. Menos 3 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, después del choque, ¿sí? Después del choque, hay algo que conocemos y algo que desconocemos, ¿verdad? Después del choque tenemos que la masa 1 sigue siendo la misma, ¿verdad? 1 kilogramo, pero no sabemos cuál es su velocidad después del choque del pequeño. Solo sabemos la del segundo, ¿sí? Entonces, más, acá tenemos la masa 2 sigue siendo la misma. Solo que ahora su velocidad ya no es de 2 metros sobre segundo, sino que ¿de cuánto es? ¿Cuánto es? De 8 metros sobre segundo, ¿no? No, no son 8. 0.8. 0.8, ¿verdad? Muy bien. Menos 0.8
Ya vimos que negativo porque va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces acá, 1 kilogramo. Más por menos, menos. 1 por 0.8, menos 1.6 kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien. Acá no los puedo ni sumar ni restar. ¿Por qué? Porque no tengo la velocidad. Y eso es lo que tengo que calcular. Entonces lo voy a igualar. Porque recuerden que dijimos que la cantidad de movimiento era la misma antes y después del choque. Entonces las igualo. Menos 3 metros sobre segundo igual a 1 kilogramo por la velocidad menos 1.6 kilogramos metros sobre segundo. Despejo, ese menos 1.6 pasa a sumar, ¿verdad? O suma en ambos lados. Va a quedar más 1.6 kilogramos metros sobre segundo igual a 1 kilogramo por la velocidad. Entonces, ¿qué hice en este paso? Únicamente pasé ese restando a sumar. Signos diferentes se restan, ¿verdad? Entonces me va a quedar negativo porque el 3 es mayor. 1.4 kilogramos por metro sobre segundo. Este 1 que está multiplicando, pasa a dividir. Dividido 1 kilogramo. Todo número dividido entre 1 es el mismo, ¿verdad? Cancelamos. Y este es el valor de la velocidad. Entonces la velocidad es de menos 1.4 metros sobre segundo. ¿Por qué quedó negativo? A ver, si originalmente el pequeño era positivo. A ver qué pasó ahí. Por lo que dijo usted, que signos diferentes se restan. Matemáticamente sí, ahí estamos bien. Pero físicamente, ¿por qué si este iba hacia allá, al chocar resultó para allá? Porque es más chiquito el otro. Muy bien, porque es más pequeño que el otro, ¿verdad? Entonces, al tener masa más grande el otro, lo empuja, ¿verdad? Es como que pusiéramos a competir a Héctor con Aarón, a empujarse, ¿verdad? Entonces, como hay más masa, obviamente Aarón va a empujar hacia el otro lado. Aunque Héctor originalmente vaya hacia allá, al empujarlo, lo va a retroceder. ¿Por qué no usa Julio de ejemplo siempre a mí? Tengo miedo. Ya sé. Es el más grande. Vos sos más grande que yo, mano. Más alto. O sea, José. ¿Y yo quién soy, profe? ¿Yo qué? ¿Yo qué es? Un Raúl, pues. La Raúl ya creció, Raúl ya está grande. Me dijo enano, profe. Ya vaya. Bueno, entonces por eso es que es más grande, ¿verdad? Es como que hubiera pasado lo de la moto con el camión, pues. ¿Sí? Entonces lo hubiera arrastrado, aunque la moto iba para allá, pero el camión lo arrastró de regreso, ¿verdad? Por eso es que quedó negativa la velocidad. El profe su mente, paréntesis, Héctor y Arumbo. Bueno, ¿dudas? No, profe. Bueno, explicaste. No, profe. Recuerden que si se termina la moto de Sebastián. La moto de Chomín, ahí hubo choque contra el asfalto. Dice Sebastián que si es la moto de Chomín, la del ejemplo. Podría ser. Fue Sebastián el que dijo. Mandó chat. Como ahora no pueden chatear entre ustedes, me lo mandó a mí. Bueno, entonces, ¿dudas no hay? Si se corta, recuerden que tienen que volver a ingresar, por favor. Bueno, profe. Sí, profe. Vamos a hacer unas preguntas de retroalimentación. Algunas de estas las saqué de pleno, así que pilas. Recuerden que también hay que hacer pleno toda la semana, ¿verdad? Bueno, dice la primera.
el impulso se expresa en el sistema internacional como. ¿Cómo expresamos en el sistema internacional el impulso? Lo vimos en la primera diapositiva. Metros por segundo. Metros por segundo. ¿Qué dicen los demás? Kilogramos sobre segundo al cuadrado, ¿no? Kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Alguien más? Newtons por... No, eso no. No sé. Por tiempo. Newton, fuerza por tiempo, ¿verdad? Recuerden que la fuerza es newtons y el tiempo es segundos. Entonces, en el sistema internacional, el impulso se define como newtons por segundo, ¿sí?